Muy buenas y bienvenidos un día más al canal Curso de Trading Gratis. Yo soy Jaime Juez y hoy tenemos un programa especial como cada viernes donde vamos a tener varios invitados que os voy a presentar a continuación. Como siempre tendremos a Álvaro Martínez comentándonos pues las noticias más importantes del día. Tenemos invitados especiales, en este caso tendremos a Poli Enrique de Jóvenes Inversores que charlaremos con ellos a través de una entrevista muy interesante, pues de temas muy relacionados con las criptomonedas y por supuesto estaré yo comentando pues las noticias y todo lo que ha acontecido pues en los últimos días. Así que vamos allá y vamos a comenzar con Álvaro Martínez, que nos va a comentar las noticias más importantes del día. Buenos días, Jaime. Vamos a comenzar el informativo de hoy hablando sobre los ingresos de BlackRock, y es que han caído un 15% por la bajada de las bolsas y la fortaleza del dólar. El beneficio operativo cayó un 22% y su beneficio neto cayó un 14%. Otra noticia del día es que Kroger está en conversaciones para fusionarse con su rival Albertsons en Estados Unidos. Esta fusión de las tiendas de comestibles independientes número uno y número 2 de Estados Unidos, si se llega a alcanzar, podría proporcionar a los minoristas una ventaja en las negociaciones con los fabricantes de productos. Y la última noticia del día es que Binance Pool inicia un fondo de 500 millones para apoyar la minería de Bitcoin. Y es que Binance Pool ha iniciado un proyecto de préstamos de 500 millones, como hemos dicho antes, para mineros privados y públicos. Los mineros deberán comprometerse con la seguridad en forma de activos físicos o digitales para el préstamo, que tendrá una duración de 18 a 24 meses. En cuanto al calendario económico, los que vieron el informativo de ayer, anunciamos que se publicarían los datos sobre el IPC en Estados Unidos, las solicitudes iniciales de desempleo y los inventarios de petróleo crudo. Bueno, pues en cuanto al IPC básico, que es aquel que excluye la alimentación y la energía, se mantuvo en los mismos datos de septiembre. Se esperaba que descendiese un 0,1%, pero sin embargo se ha mantenido en el mismo valor. Esto es positivo para el valor del dólar, pero negativo para la economía, puesto que muestra un aumento de los precios. En cuanto al IPC interanual, se esperaba que descendiese del 8,3% al 8,1% y sin embargo este descenso no ha sido el esperado y se ha quedado en el 8,2%. Pese a que haya descendido, no han sido los datos esperados y, aunque sea positivo para el valor del dólar, es negativo para los precios de los productos y para la economía en general. También se publicaron ayer los datos sobre las solicitudes iniciales de desempleo, en las que la semana pasada se registraron 219.000 solicitudes y se esperaba que se aumentase a las 225.000. Sin embargo, este aumento ha sido mayor y es que hemos alcanzado las 228.000 solicitudes. Esto sí que es negativo para la economía estadounidense, ya que muestra un aumento del desempleo. Y para terminar, el inventario de petróleo crudo, la semana pasada registramos unos datos de un menos 1,356 millones y se esperaba que aumentase al 1,750 millones. Sin embargo, este aumento ha sido mayor y ha alcanzado el 9,880 millones. Este dato, sin duda, es negativo para el precio del petróleo crudo, que caerá por completo. Para el día de hoy tenemos que estar pendientes porque a las 2:30 se habrán publicado las ventas minoristas principales y las ventas minoristas simples. Respecto a los futuros, van a terminar la semana en positivo, salvo pocos elementos, como podemos ver, el VIX, el zumo de naranja y el café, que son los principales. La mayoría crecen en su precio de cotización. Podemos ver cómo los índices se encuentran todos en positivo, menos el VIX. La energía tiene una variación menor en su precio de cotización, pero podemos ver cómo el petróleo crudo, el gasóleo de calefacción aumentan y sin embargo la gasolina, el gas natural y el etanol caen un poco en su precio de cotización. Los bonos todos crecen, los softs crecen todos menos el zumo de naranja y el café, los metales crecen todos en su precio de cotización, salvo el oro, que ha caído un 0,01%. Las carnes, tanto el ganado vivo, el ganado engorde como los cerdos magros, todos han sufrido una caída en su precio de cotización para el día de hoy. Los granos crecen todos salvo la avena y las monedas son las que menos evolucionan. Aquí lo podemos ver como hay una clara predominancia del aumento en el precio de cotización de la mayoría de elementos y liderados por el Eurostoxx, que ha crecido un 2,79%, el cacao un 2,63% o la madera, que ha crecido un 1,96%. En cuanto a los que más han caído, destacar el café con un 3,86%.
Hoy volvemos a estar a la par entre los futuros y las criptomonedas, y es que ayer nos encontramos con caídas en prácticamente todas las criptomonedas y sin embargo hoy han rebotado y se han recuperado de la caída de ayer. Y es que Ethereum ha aumentado su valor un 3,06% y Bitcoin un 2,16%. Aún así, pese a este buen dato para terminar la semana, seguimos en el umbral del miedo extremo en el índice de miedo y codicia. En cuanto a las acciones europeas, en el Eurostoxx 50, los consumibles perecederos son los que más pérdidas han sufrido, sobre todo con L'Oréal, que ha caído un 2,51%. Las finanzas, prácticamente todas, aumentan el valor de sus acciones. Y los servicios tecnológicos, los bienes de consumo duraderos o las tecnologías electrónicas se encuentran con unos resultados bastante mixtos. En el caso de España, podemos apreciar cómo, al igual que en Europa, en el Eurostoxx 50, las finanzas son lo que más ha crecido, con un 3,33% en el caso de Santander, un 3,01% en el caso de BBVA o un 3,21% en el caso de Sabadell. También destacar el crecimiento de Repsol, que crece un 4,50%, y los servicios industriales y los servicios públicos, que son los que se encuentran en una situación más mixta. Y por último, el SP 500 o las acciones de las principales empresas norteamericanas cerraron el día de ayer al alza. Como podemos ver, tenemos que destacar el crecimiento de Microsoft, un 3,76%, o el de Apple, un 3,36%. En cuanto a los índices, el Eurostoxx lleva 2 días en positivo, y es que en lo que va del día de hoy ha crecido un 0,81%, el IBEX 35 ha crecido un 1,25% respecto a ayer, aunque sus datos siguen siendo un 0,23% peores a los del viernes pasado. El SP 500, por su parte, terminó el día de ayer con un crecimiento del 2,60%, una clara recuperación de la caída que llevaba sufriendo los últimos días. El Nasdaq 100, por su parte, creció un 2,30% y el Dow Jones 30 cayó un 2,83%. Y para terminar el informativo de hoy, hablaros sobre Applied Materials. Y es que sus acciones actualmente rondan los $79 y han fijado su precio objetivo medio en los $120,05, situando su mínimo en los 70 y su máximo en los 184. De los 20 analistas que han valorado esta recomendación, 17 han apoyado la opción de comprar y solo 3 la de mantenerse. Y eso ha sido todo por hoy. Te devuelvo la conexión, Jaime. Muchas gracias, Álvaro. Un placer escuchar tus informativos. Vamos a matizar algunas de las noticias que has comentado. En primer lugar, a lo largo de esta semana salieron datos, pues como vemos, evolución del desempleo en Inglaterra, que fue realmente un desastre. Fijaos la previsión que era en torno a 4.000 y se desplomó hasta los 25.000. Es un dato, bueno, no es que se desplomó, sino al contrario, pero como es desempleo, estamos hablando de que esto es un dato negativo, ¿no? Cuando es desempleo, cuanto mayor sea el dato, peor. Entonces, fijaos que esa previsión se ha ido, bueno, pues bastante por encima de lo previsto, con lo cual ha sido un dato muy negativo. También el Producto Interior Bruto interanual de Reino Unido también ha sido ligeramente peor de lo previsto. ¿Y qué es lo que ha provocado eso? Pues ha provocado que la libra esterlina esté en una zona muy importante. Fijaos toda esta caída que ha ido viniendo, aunque en los últimos días sí que es cierto que hemos visto esas subidas. El momento de estos datos, fijaos esta vela tan potente. Además, importante esta zona de soporte, o es una zona que no veíamos a la libra esterlina desde 1985. A nivel de datos, pues aquí lo tenemos, en la última semana ha recuperado un 1,11%, aunque a lo que va de mes pierde un 1,76% y en lo que va de año se está dejando un 16,50%. A nivel de indicadores, los tendenciales 7 de 14 nos dan indicación de venta, 1 de 14 neutral y 6 de 14 nos dan posiciones alcistas. A nivel de osciladores, la mayor parte se la lleva los neutrales, 3 de 11 venta, 8 de 11 neutrales y 6 de 11 compra. Respecto al IPC, ya lo ha comentado Álvaro, hemos visto pues estas previsiones que había habido ligeros cambios.
esos pequeños cambios, pues fijaos que el IPC general de septiembre, el que, bueno, pues incluye la energía y la comida, cerró en 8,2%, ligeramente por encima de la estimación, pero también ligeramente por debajo de lo que veíamos el año pasado, 8,3. Y bueno, pues esto puede ser debido a la bajada de la gasolina. El IPC subyacente, que también es importante porque este no incluye ni la comida ni la energía. Vemos que creció un 0,6% interanual frente bueno, pues muy parecido a lo que veíamos el año pasado y muy similar a la previsión. Respecto a los datos de desempleo en Estados Unidos, se han mantenido pues más bien estables, prácticamente iguales, y el problema es que la Fed sigue avisando de que van a seguir subiendo los tipos por lo menos un 0,75%, con lo que las condiciones que bueno, llevaron los mercados a esta situación parece que se van a mantener. Además, hoy tenemos, bueno, pues salen las cuentas de distintos bancos de inversión, en este caso Morgan Stanley. Morgan Stanley ha seguido una tendencia negativa en, bueno, pues en en las últimas 10 semanas. Hace 10 semanas la puntuación era de 8/10, ahora se ha reducido a 6. Aún así, como vemos, las señales o la opinión de 27 analistas que le siguen es de compra. Este cambio en la puntuación pues, se debe principalmente a uno de los componentes de beneficios y de impulso de los precios de estas puntuaciones. Actualmente, a nivel de ganancias, tiene una puntuación de 2 y eso es bastante más bajista que, que el mercado, que su sector, que está en torno a 5,3. Y bueno, pues eso hace que le reste bastantes puntos. A nivel de estimación de consenso del trimestre, actualmente Morgan Stanley ha disminuido también en los últimos 90 días de 1,56 a 1,49, una pérdida de un 4%. No obstante, bueno, pues en el sector se ha perdido en torno a un 9% y durante las últimas 4 semanas los analistas que cubren Morgan Stanley han realizado 2 revisiones al alza y 14 a la baja de esas estimaciones de beneficio por acción. No obstante, bueno, pues como podemos comprobar, está cotizando en torno a los $70 aproximadamente, y el precio máximo objetivo que le sitúan los analistas es a 113, el precio más bajo 73 y el precio objetivo medio los $94. También saldrán cuentas hoy de Citigroup. En este caso tiene una puntuación mayor de 8, aunque ha bajado de 9 puntos a 8 puntos el pasado 18 de septiembre. Y fijaos que ya la mayoría de los analistas no están dando recomendación de compra, sino de mantener. Al final, también Citigroup tiene actualmente una calificación de ganancias de 3, que también es bastante más baja, como veíamos, que el sector bancario, que está en torno a 5,3. Y bueno, pues la estimación del consenso trimestral de Citigroup en los últimos 90 días también ha caído de 1,57 a 1,42, una pérdida del 9,4, superior a la del sector, que está en torno al 9%. Como precios objetivo, el precio mínimo objetivo lo establecen en $37, el precio máximo pues bueno, pues lo tenemos aquí, y el intermedio pues lo tendríamos en este caso, bueno, pues es bastante probable bueno, pues que llegue aquí, porque bueno, sinceramente las previsiones son buenas, aunque bueno, ya vemos cómo el mercado bancario está bastante tocado, pero al final es un sector que tiene bastante dinero y que ante las crisis al final siempre han sabido reforzarse, o la mayoría de las veces han sabido reforzarse, sobre todo grandes bancos de inversión como este. Y
por último, tenemos a JP Morgan, puntuación de 10, importantísimo. Por eso estaba comentando, fijaos también la subida que dio ayer, aunque estamos viendo esta tendencia bajista, pues igual que los índices más importantes, JP Morgan ha pasado de 8 a 10 puntos en las últimas 13 semanas. En los últimos 3 años, esta ha sido la máxima puntuación que ha sido actualizada el pasado 9 de octubre. La peor fue hace 3 años aproximadamente, fue una puntuación de 4 que bueno, fue en marzo de 2020 cuando estaba el COVID o bueno, cuando estalló todo el tema de la pandemia del COVID. El mínimo que se estima es en torno a 114, que es muy por encima del precio actual. El punto objetivo 135 y el máximo 182. Así que, bueno, podría ser una perspectiva bastante interesante de cara a los próximos 12 meses, como podemos observar. Y respecto, para finalizar, a lo que tendremos la semana que viene, bueno, pues vemos que el martes tenemos índice de confianza de los consumidores. Este índice de confianza me gusta bastante porque recordemos que estos tipos de índices son anticipados al sector, con lo cual es bastante interesante ver esto porque podemos ver cuál es la situación y, bueno, pues cómo se puede anticipar lo que vaya a ocurrir en los próximos meses. El miércoles tenemos IPC anual de Reino Unido y de la zona euro, así que habrá bastante volatilidad. El martes muy probablemente tendremos en el mercado Forex una situación bastante tranquila y sobre todo hasta este anuncio la mañana va a ser bastante más volátil, sobre todo con este dato de IPC empezaremos a ver volatilidad y como este dato es a las 11 horas europea, vamos a tener una mañana bastante movida de forma muy probable. También tenemos el IPC subyacente de Canadá, permisos de conducción, aunque le dan 3, no es realmente tan sumamente importante. En Australia pues tenemos cambios del desempleo de septiembre, índice manufacturero, ventas de vivienda de segunda mano y bueno, pues ventas minoristas aquí el viernes. Donde yo creo que se engloba la parte más principal va a ser en los 3 primeros días y principalmente el miércoles va a ser el día principal. Así que ahora vamos a dar paso a nuestros invitados y de nuevo a Álvaro Martínez. Adelante, Álvaro. Buenos días. Hoy salimos un poco de la normalidad y vamos a realizar una entrevista a dos grandes inversores que son Enrique y Paul. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Bueno, les voy a dejar a ellos que se presenten porque creo que se explicarán mejor que yo. Así que adelante, chicos. Y tanto. Pues nada, perfecto. Empiezo yo brevemente comentando un poco nuestra historia, ¿no? Que básicamente Paul y yo empezamos a invertir en 2019. En 2020 empezamos con una pequeña cuenta en Instagram. Luego eso fue creciendo bastante rápido. Es la cuenta de Instagram de jóvenes.inversores. Cuidado porque hay muchos estafadores que han intentado copiar nuestro nombre. Entonces, simplemente vigilad con eso. Y básicamente desde 2021 tenemos una empresa, Jóvenes Inversores Capital SL, con la que básicamente intentamos ofrecer la mejor educación financiera, sobre todo en el ámbito de las criptomonedas, que considero que es un ámbito muy interesante y en creciente adopción, sobre todo por la parte institucional. Pero bueno, al final nosotros intentamos aprovechar nuestros conocimientos, nuestra carrera. Yo personalmente he estudiado Derecho, Economía y Geopolítica aquí en Barcelona, en ESADE. Y básicamente intentamos dar la mejor formación en cuanto a lo que es criptomonedas, porque al final es importantísimo conocer de este sector y prepararse con conocimientos buenos antes de que esto empiece a volver a subir, porque ahora mismo, ¿no? Estamos en un punto donde realmente las criptomonedas están en un punto bajo, pero al igual que toda la economía, como, bueno, me imagino que comentaremos hoy también durante la entrevista. Pero bueno, dejo que Paul comente también un par de cositas y empezamos. Sí, no, y aparte nuestra misión es sobre todo mejorar la educación financiera de la población hispanohablante, porque muchos problemas que vemos hoy en día en la política, etcétera,
al final tiene que ver mucho con el dinero, ¿no? Y creo que la gente no es consciente del poder de decisión que toman ciertas personas, ciertos grupos y que nos afectan en nuestras vidas. Entonces, bueno, hoy con las preguntas y la entrevista hablaremos sobre, creo que tocaremos muchos temas. eh, y nada, yo estudié logística y comercio marítimo, así que también tengo un poco de conocimientos de economía, cómo funciona un poco el mundo y nada, ¿no? Entonces, las criptos para mí son realmente, nos dan libertad y bueno, ahora en cuanto, yo creo que si quieres empezar con las preguntas, así Vale, podemos ir pues ya entrando en materia. el primer tema que os quería plantear es el tema del nuevo índice que ha presentado Robinhood y cómo puede llegar a ser un índice referente, por así decirlo. Sí, sí, sí. Al final, cuando nos lo comentaste, me pareció súper interesante el tema porque al final yo conozco, ¿no? Robinhood como esa empresa que, bueno, fundaron dos amigos bastante jóvenes y luego pues consiguieron que esto se convirtiera en un broker realmente muy, muy grande e importante, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y la misión que tienen también me gusta mucho, ¿no? De democratizar un poco lo que son las inversiones, bajar las comisiones, hacerlo mucho más accesible a lo que es el inversor retail, ¿no? El inversor pequeño. Y en este sentido, pues también en cierto modo han conseguido crear un poco de competencia dentro de lo que eran los grandes jugadores como Interactive Brokers, de Giro aquí en Europa. Y la verdad es que yo creo que están empezando a cambiar las cosas en el sentido de que, oye, han conseguido que Interactive Brokers y de Giro vayan reduciendo las comisiones que tenían en su momento, ¿no? Porque yo también tengo inversiones en bolsa y estaba, pues, Interactive Brokers me iba cobrando cada mes comisiones y esta al final, durante la subida de Robinhood, al final acabaron quitándolo. Entonces me parece interesante, ¿no? Ver cómo entra un jugador que democratiza lo que son las inversiones y no tiene tantas comisiones y de repente pues los grandes jugadores tienen que rebajar un poco, ¿no? Y al final es un poco el tema de la competencia. Pero bueno, han sido al final siempre unos cracks atrayendo lo que es el inversor retail con diferentes, bueno, con una interfaz de aplicación súper chula, etcétera. Y al final por eso han podido crecer tan rápidamente, ¿no? Y yo creo que este índice, que lo han llamado el Robinhood Investor Index, básicamente yo creo que es una manera más de atraer al inversor retail, al inversor pequeño y de gamificar un poco lo que son las inversiones, ¿no? Al final, yo creo que atraen mucho perfil joven o bastante joven y más allá de lo que son los índices tradicionales, el S&P 500, el Nasdaq, esto presenta como algo novedoso que yo creo que gusta bastante al inversor un poco más joven, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es un índice muy interesante, sobre todo porque al final lo que intenta hacer es englobar las 100 acciones con mayor convicción en el mercado. Y lo que me ha parecido realmente interesante sobre lo que es este enfoque por parte de Robinhood es que no han hecho el cálculo de lo que es la convicción a través de lo que es el valor en dólares, sino que lo han hecho a través de lo que es la convicción en cuanto a porcentaje en relación a la cartera, lo que significa que si tenemos a un inversor de 20 millones y a un inversor de 200 euros, si tienen el mismo porcentaje de lo que es distribución de esa acción en la cartera, o tengo un 10% en Tesla y este tiene un 10% en Tesla, este tendrá cientos de miles y este tendrá un par de decenas invertidos en Tesla, pero cuentan igual en cuanto al cálculo de convicción en las empresas, lo que me parece súper interesante porque realmente va alineado con lo que es la empresa Robinhood, que es al final dar más importancia al inversor pequeño, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante en ese sentido. Y luego también, aparte de todo esto, me ha parecido muy interesante ver la rentabilidad de este índice, porque al final lo han sacado hace poco, pero bueno, han hecho como una proyección de cómo habría ido el último año si este índice de top 100 hubiese existido antes ya, ¿no? Y me ha parecido interesantísimo porque la rentabilidad entre, me parece que era octubre 2020 y mayo 2022, es más rentable que el Nasdaq, que es dentro de los índices uno de los más volátiles, tanto a la alza como a la baja, ¿no? En el sentido de que, oye, tienes ahí todas las acciones tecnológicas y realmente pues se mueve más que lo que es el S&P 500, que ya es un tema de empresas más sólidas o más grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, menos volátiles también. Entonces, me ha parecido muy interesante, sobre todo porque al alza, sobre todo a finales de 2021, realmente tenía una rentabilidad realmente alta y comparable con el Nasdaq, como te digo, muy rentable. Lo que me sorprendió, sobre todo teniendo en cuenta que si tienes a un inversor pequeño y a un inversor grande
y al inversor pequeño le das mucho peso, eso significa que en las top 100 acciones hay mucha importancia al inversor pequeño. Y dices, bueno, el inversor pequeño no suele ser tan sofisticado, no suele tener tantos conocimientos y aún así tenemos mayor rentabilidad, ¿no? Que eso es lo que más me sorprendió. Paul, ¿quieres añadir algo respecto a esta Sí, de pregunta? hecho, quería como explicar, quizás es como la continuación lógica de lo que vimos con las Wall Street Bets, que bueno, seguramente por Reddit, etcétera, también o sea, se fomentó eso, ¿no? Pero también Robinhood fue un actor principal, entonces veo como esa continuación, ¿no? Y además también se lo juntas con que justo hace una semana me anunciaron bueno, que sacarían una wallet, una cartera caliente, si no recuerdo mal. Es decir, que tú tienes la autocustodia de tus fondos, autocustodia de tus fondos. Pues eso también va un poco en esa línea, ¿no? De dar mayor poder al usuario, ¿no? Pero al mismo tiempo, no quiero quizás entrar en polémica, también recordar que también hay algún escándalo con Robinhood por tema de que vendía partes de los datos a los grandes inversores, ¿no? Pero en sí sí que veo este índice súper útil y al final da eso, ¿no? Da el poder a la gente, realmente no a los grandes inversores, sino pues a la gente a poder tener más peso, ¿no? En sus inversiones. Entonces, sí, esa era lo que quería apuntar. Sí, y simplemente para acabar de redondear y contestar en concreto a tu pregunta, que es esto de, oye, ¿se convertirá en un referente este nuevo índice? Me parece una interesante pregunta, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Como decíamos antes, esa mayor rentabilidad frente a índices tradicionales. Entonces, en este sentido, naturalmente, puede atraer bastante interés y convertirse en lo que es un índice realmente importante. Lo que pasa es que quizás al ver esto, tal vez otros brokers sacarán sus propias versiones de este mismo índice o una versión un poco adaptada, ¿no? Entonces siempre habrá competencia entre índices y yo creo que los tres grandes siempre acabarán siendo los tres grandes, el Dow, el Nasdaq y el S&P 500, pero sin duda empiezan a entrar con una nueva generación de inversores, una nueva generación también de índices muy interesantes que yo creo que van a ser bastante populares, ¿no? Sí, ahora cambiamos un poco de mundo y nos vamos al mercado inmobiliario. Y es que Bitcoin cada vez aparece más en las transacciones a la hora de comprar viviendas. ¿Qué impacto creéis que puede llegar a tener en ese mercado inmobiliario? Pues antes de responder esto, quizás, bueno, podría explicarte un poco las ventajas, ¿no? Que ofrece blockchain en el sector real estate. Obviamente la blockchain tiene ventajas en muchos sectores, ¿no? Pero en el real estate también, o en el sector inmobiliario, pues tiene también, pues ofrece una mayor eficiencia, mayor seguridad también, sobre todo trazabilidad y sobre todo la prueba de propiedad, ¿no? La propiedad digital, ¿no? Entonces eso queda registrado en la blockchain y al final pues a través de Bitcoin eso también se queda registrado, ¿no? Eh, Aparte de esto también me gustaría comentarte que existen, bueno, como diferentes tipos de tokens de blockchain en el que es específico de inmuebles, es los tokens de seguridad, ¿no? Entonces aquí Bitcoin es lo que se dice una criptomoneda de pago, ¿no? Un payment token, que es al final sirve para transferir valor, ¿no? Luego tienes los tokens de utilidad que te dan pues ciertos beneficios como pues, acceso a productos y servicios tempranos, ¿no? Ahora sin entrar muy en detalle. Y luego tienes pues esos tokens de seguridad que puedes regular tanto bonos como acciones y también inmuebles, ¿no? A través de la blockchain, ¿no? Y eso también da lugar a que sobre todo que estamos hablando de democratizar las inversiones con Robinhood, en este sentido, a través de Bitcoin, pero sobre todo más allá con la blockchain, nos permite democratizar también las inversiones, ¿no? Porque esto da lugar a que, por ejemplo, podamos, seguramente tus oyentes habrán escuchado lo que es la tokenización, ¿no? Al final es como, bueno, es dividir, es, bueno, tener diferentes derechos de propiedad entre muchas personas, ¿no? Ahora ya no solo necesitas una persona que invierta 100.000 euros, por ejemplo, en inmueble, sino que ahora puedes tener por ejemplo, 1.000 personas que cada uno aporta 100 euros o 1.000 euros, ¿no? Entonces, realmente eso permite a mucha más gente poder entrar en este mundo, ¿no? Y sobre todo ahora que las hipotecas pues están encareciendo, quizás hasta es de mayor relevancia, ¿no? Sí, no sé si Enrique quieres apuntar algo y ahora sí me vendrá algo más como idea, pero básicamente esto.
Sí, al final yo creo que la venta de un inmueble, ¿no? Con Bitcoin, porque al final yo creo que es importantísimo en el sentido de que muestra también lo que es el estado de este nuevo activo, ¿no? Este nuevo activo financiero, lo que llamaban al principio dinero digital mágico, ¿no? Oye, pues hemos avanzado bastante desde entonces. JP Morgan ha empezado a hablar bien sobre Bitcoin cuando en 2017 decía que era un fraude. Paul Tudor Jones, el Druckenmiller también habla muy positivamente sobre Bitcoin y es un inversor que ha tenido un track record muy bueno de inversión, mucho mejor que Warren Buffett. Entonces, a esta gente vale la pena prestarles atención porque a veces saben más. Entonces, al final, lo que quiero decir con todo esto es que Bitcoin realmente ha mejorado bastante en muchos años en cuanto también a la percepción social y eso naturalmente ayuda a que cada vez más personas realmente acepten este nuevo activo como un activo legítimo con el que pagar incluso un inmueble, ¿no? Porque en aquellos tiempos en los que se pagaban pizzas con Bitcoin, pues era como la gran anécdota, ¿no? De, oye, se han pagado 2 pizzas con 10.000 Bitcoin. ¿Quién los tuviera ahora, no? Pero al final es muy interesante cómo hemos pasado de pizzas a inmuebles y cómo la sociedad realmente está empezando a aceptar el Bitcoin como un método de pago más y aceptado realmente de forma bastante amplia en los mercados y cómo al final este mundo de las criptos, sobre todo en concreto en Bitcoin, que es donde más datos hay, está habiendo más adopción de Bitcoin que del Internet. Entonces, realmente Bitcoin está creciendo en cuanto a adopción más rápido que el Internet. Entonces, eso simplemente ya nos da una previsión de cara a futuro muy interesante, ¿no? Entonces, vale muchísimo la pena ponerse las pilas con este mundillo y sin duda yo creo que será la primera venta, pero habrá muchas más en el futuro. De hecho, Enrique, si me dejas entrar, o sea, mucha gente pensará que la venta pues habrá sido este año, ¿no? Cuando todo ha subido en 2020, 2021, y la verdad es que la primera compra inmobiliaria ya fue en septiembre de 2017 en Texas. Y en lo cual una de las agentes inmobiliarias dijo que tras sus 30 años cerrando contratos no había esperado un método tan rápido, ¿no? En 10 minutos estaba la transacción hecha, ¿no? Eso al final también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y aparte de esa rapidez y que puedes transferir Bitcoin, pues sea sábado, domingo, 24/7, cualquier día del año, aparte tiene una ventaja que es que no es confiscatorio al final, o sea cada vez en un mundo donde hay más incertidumbre política, etcétera, y donde puede venir otro gobierno y cambiarte las políticas que hace, necesitas algo que te permita mantener tu poder adquisitivo. Y en ese caso es Bitcoin, sobre todo si lo tienes guardado en lo que es, lo que decía antes, una cartera de autocustodia, una cartera caliente o fría. Mejor si es fría, que es, algunos quizás lo sabréis, es un USB que solo cuando lo conectas al ordenador es cuando está conectado a la red y es cuando es vulnerable. Si no está conectado a la red, no es hackeable, digamos. Entonces, realmente, si te fijas en la historia, por ejemplo, mi abuela huyó de la guerra y tuvo que empezar en otro sitio de nuevo, ¿no? No tenía dinero, quizás pues ahorro en metálico. Pero claro, imagínate si ella tuviera Bitcoin, tuviera una cartera fría y podría haber sido perfectamente a otro país con esos Bitcoins, ¿no? Y no tener que empezar de nuevo, ¿no? Obviamente la vida y el estilo de vida sí, o sea, y la casa y todo, pero ya no tienes que partir de cero, ¿no? Y realmente creo que es algo que quizás me gustaría que todos reflexionarais. Quizás queda un poco lejos aún, sobre todo en Europa o en España, que tenemos más seguridad, pero países como Líbano, como Sri Lanka, como China, como Rusia, claro, ahí la gente que tiene propiedad, ostras, quizás es una idea, ¿no? El hecho de tener algo posiblemente alejado del gobierno, ¿no? Si tienes oro, te lo confiscan. Si tienes un inmueble, estás sujeto a la regulación del país. Entonces, realmente es verdad que con Bitcoin también tienes que pagar impuestos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo en esos países más vulnerables o en desarrollo o democráticamente pues, flojos, pues es una bueno, te mantiene, te reserva, puedes mantener tu poder adquisitivo, ¿no? Sí, una gran vía de salvación, un poco, ¿no? Y yo creo que mini comentario para acabar. Lo que dice Paul no está tan lejos de la realidad incluso actual. O sea, ha comentado Europa. Muchos sabréis que Rusia y Ucrania están en un conflicto importante.
Y al final yo sé de una historia que podéis mirar en las noticias, podéis buscar la noticia, que básicamente un hombre que empezó a ver que ya los bancos no te daban dinero porque básicamente cerraron en Ucrania y hubo todos estos corralitos, todas esas colas larguísimas antes de que se declarara realmente el cierre de las fronteras, etcétera. Él lo vio venir y como tenía mucho lo que es su riqueza con Bitcoin, simplemente pasó la frontera sin nada más que su cartera fría, que de hecho ni siquiera la necesita, pero bueno, pasó con la cartera fría y directamente unos días más tarde cerraron las fronteras y luego los hombres se quedaron ahí para luchar, ¿no? Y las mujeres en las casas esperando a que caigan las bombas. Y todo esto no le pasó a su familia gracias a esa flexibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, que sepáis que es algo obviamente utópico un poco hasta cierto punto y que no tiene mucha aplicación en España o en países como estos, pero realmente en países, como dice Paul, más frágiles o con menos estado bueno, un estado estable, ¿no? Realmente es algo importante a tener en cuenta. Pero bueno, Álvaro, yo creo que tenemos algunas Sí. preguntitas más, ¿no? Pendientes. Muchísimas gracias por la entrevista, chicos. Ha sido un placer haberos tenido aquí en el canal. Os dejamos tanto la cuenta de Instagram como la de YouTube en la pantalla, ¿vale? Jóvenes.inversores para que no os confundáis. Y la verdad, chicos, muchísimas gracias por haber estado y mucha suerte con todo.